A la organización del Congreso por esta invitación a compartir nuestra experiencia con todos ustedes. Así que muchísimas gracias. Nos estamos sintiendo muy bien en el Congreso. Vamos a hablar de principios de FNP en portología. Este es un concepto que originalmente fue desarrollado para otras áreas, para la neurología, pero debido al desarrollo de la neurofisiología por el Dr. Cava, uno de sus creadores, con el correr de los tiempos sus principios se fueron aplicando a otras áreas, entre ellas la de portología. Muy rápidamente, en 2 o 3 minutitos, vamos a hacer una pequeña introducción, simplemente para recordar básicamente los componentes del aparato locomotor del ser humano. Básicamente 2 componentes estáticos, que son pasivos, es decir, formados por los huesos y todo el sistema articular, ligamentos, cápsulas, y componentes activos que en la medicina del deporte desde hace algunos años se lo conoce como el sistema sensorio-motor, que es el que en definitiva va a ejercer el control motor sobre los músculos. Este sistema sensorio-motor es bastante complejo en su composición y en su funcionamiento, pero básicamente está constituido por 3 partes: el sistema sensorial, los centros integradores y el sistema muscular. El sistema sensorial, todos los receptores que captan información del medio externo y del medio interno y que envían esa información hacia el sistema nervioso central, compuesto fundamentalmente por el sistema visual, auditivo, perceptivo, táctil y kinestésico. Para nosotros, para los kinesiólogos, todos estos sistemas son importantes para facilitar el movimiento. Nosotros en general solemos darle más importancia al sistema propioceptivo, pero todos estos sistemas son importantes para facilitar el movimiento. De hecho, ahora vamos a hablar un poquito de cada uno de estos sistemas y de procesos básicos que permiten estimular cada uno de estos sistemas. También tenemos los centros integradores, que son las estructuras del sistema nervioso central que van a recibir la información a partir de estos receptores, que van a procesarla y que van a elaborar respuestas de acuerdo a programas motores que se fueron creando durante el proceso de maduración motriz en el niño, pero que también se fueron creando durante el desarrollo o el aprendizaje de nuevas habilidades motoras, como puede ser, por ejemplo, la práctica de un deporte. Finalmente tenemos dentro de esta estructura del sistema sensorio-motor el sistema muscular, que es el gran efector. Son los que van a llevar a cabo estos programas motores. El gran objetivo del sistema sensorio-motor es lograr, según Paul Hodge, un adecuado balance entre la estabilidad dinámica y los patrones de movimientos coordinados. Vemos a este deportista en un gesto deportivo y aquí podemos ver que hay áreas que están estabilizando. Por ejemplo, el miembro inferior izquierdo, el tronco inferior, está en una situación de estabilidad dinámica, mientras otras áreas, como es el miembro superior derecho y el tronco superior, están ejecutando un patrón de movimiento perfectamente coordinado. Aquí podemos ver que para que ocurra el lanzamiento existe, aparte de esta estabilidad dinámica en las áreas proximales, el tronco superior está realizando un movimiento de flexión con rotación, mientras el miembro superior, que está ejecutando el gesto deportivo, está haciendo a nivel de hombro una extensión, una aducción y una rotación interna. ¿Sí? Esta coordinación entre estabilidad dinámica y la coordinación de un patrón de movimiento depende del sistema sensorio-motor. Se sabe científicamente
que después de una lesión, más allá de las estructuras lesionadas, queda como secuela un déficit propioceptivo y kinestésico, que nosotros habitualmente tratamos de restablecer. Si, por supuesto, este déficit persiste, va a haber un déficit en la ejecución de programas motores, como puede ser, por ejemplo, un gesto deportivo. Entonces, por eso es tan importante nuestro trabajo a nivel propioceptivo. El objetivo de esta pequeña conferencia va a ser abordar la restauración de este sistema sensorio-motor, pero a través de una forma diferente de ver el movimiento humano, que es la FNP. Entonces, a partir de ahora vamos a dar algunos principios de la FNP que les puedan servir a ustedes como para empezar a incorporar en su práctica diaria. La FNP fue desarrollada por 3 personas, un médico y neurofisiólogo, el Dr. Hermann Cadel, que fue quien estableció las bases neurofisiológicas del método o del concepto, y 2 fisioterapeutas, Margaret Knock y Dorothy Voss, que fueron quienes llevaron estos principios de neurofisiología al trabajo con el paciente y aparte le dieron un orden al trabajo del Dr. Cadel, transformándolo en un concepto, en un método, en una filosofía de trabajo. Ellos desarrollaron una serie de procesos básicos, cada uno destinado a uno de los sistemas sensoriales. El primer proceso básico que desarrollaron, mejor dicho, no fue el primero, pero sí uno de los más importantes, es la idea de patrones de movimiento. Hasta ese momento se hablaba de movimientos analíticos. El doctor Cadel fue el primero que habló de patrones de movimiento. ¿Cómo surgieron estos patrones de movimiento, esta idea de patrones de movimiento? Los autores del método observaron individuos normales, especialmente trabajadores y deportistas, realizando esfuerzos. Y encontraron que los movimientos que estos individuos realizaban respondían a características especiales. Una de esas características es que el movimiento ocurre en patrones, y estos patrones son producidos por sinergias musculares, cuya acción está coordinada por el sistema nervioso central. Por ejemplo, aquí podemos ver a este deportista, jugador de bádminton, ejecutando un gesto deportivo. Aquí el tronco superior está, en realidad el tronco está en una situación de extensión. El tronco superior está en extensión con rotación externa, con rotación hacia la izquierda, y el miembro superior izquierdo está en una posición, el hombro, en flexión, abducción y rotación externa. ¿Sí? Este es un patrón total. Y lo que hicieron los autores sobre estas observaciones es estudiar, sistematizar y utilizar estos patrones terapéuticamente, porque se acercan a lo que es el movimiento cotidiano y, en el caso del deportista, la ejecución de un gesto deportivo. Y lo utilizaron terapéuticamente. Otra de las características que encontraron dentro de lo que es el movimiento del deportista es que estos patrones tienen una dirección, y esta dirección es diagonal y espiral. Observen a estos patinadores, miren sus miembros superiores y miren sus miembros inferiores. Esos movimientos no son movimientos en un solo eje, son movimientos en tres ejes, combinados. Fíjense en las diagonales, son bien claras. ¿Por qué ocurre esto? Porque los músculos, las articulaciones, están dispuestos en forma diagonal y rotatoria. Pensemos en un músculo cualquiera, por ejemplo el psoas ilíaco. El psoas ilíaco, tomando punto fijo en la columna lumbar, para nosotros, kinesiólogos que hemos estudiado anatomía, es un músculo flexor de cadera, y está bien, pero aparte de ser flexor de cadera, es aductor de cadera y es rotador externo de cadera. Es decir, que tiene 3 componentes de movimiento, no uno. Y el glúteo medio, que es su músculo antagonista,
es abductor de cadera, pero también es extensor y también es rotador interno. Si yo hago contraer al psoas ilíaco con sus 3 componentes de movimiento y al glúteo medio, su antagonista, en sus 3 componentes de movimiento, rápidamente nos damos cuenta que ese segmento adquiere una dirección diagonal y rotatoria. Cuanto más unidades motoras yo necesite activar, porque el esfuerzo me lo está exigiendo, más evidente se va a hacer el componente diagonal, porque voy a hacer que los músculos se contraigan al máximo, por lo tanto van a aparecer los 3 componentes de movimiento y no uno. No sé si se entiende la idea. Ahora, de estos componentes diagonales y rotatorios, la FNP le da especial importancia al componente de rotación. Todos los músculos del cuerpo, a excepción de 1 o 2 músculos, tienen componentes rotatorios. Y es el componente que aporta más unidades motoras a la contracción muscular. Por lo tanto, mientras más unidades motoras yo necesite activar, más necesito del componente de rotación. Otro elemento que los autores desarrollaron, importante para desarrollar la propiocepción, es lo que se llama estímulo de estiramiento. Observen a este jugador de bádminton en este gesto deportivo. En el momento previo de golpear la pluma, el tronco está en extensión y el miembro superior está en flexión, el miembro superior derecho, abducción y rotación externa. ¿Qué está ocurriendo aquí? Que los músculos flexores, abdominales, pectorales, están en una posición de estiramiento y los músculos extensores del hombro están en una posición de estiramiento. Este estiramiento muscular aumenta la propiocepción, es decir, que previo a la ejecución del gesto aumenta el estímulo propioceptivo para generar una contracción con mayor intensidad. En nuestro trabajo también es muy importante trabajar, siempre que la condición, por supuesto, de la lesión lo permita, trabajar las contracciones musculares, haciendo que los músculos vayan desde su máximo alargamiento posible a su máximo acortamiento posible. De esta manera vamos a estar activando el sistema propioceptivo intensamente. Otro elemento que los autores desarrollaron como elemento de facilitación de vía sensorial son los contactos manuales. Cuando tocamos a nuestro paciente, cuando apoyamos las manos en nuestros pacientes, estamos estimulando los esteroreceptores de la piel y también los propioceptores. Ya Sherrington hablaba que la piel tiene propiocepción. La piel establece discriminaciones espaciales y discriminaciones temporales. Espaciales, porque yo cuando coloco la mano en una determinada área de un segmento y le pido al paciente empuje contra mi mano, le estoy dando una idea hacia dónde tiene que empujar. Y temporales, porque todo gesto deportivo, todo movimiento tiene un timing de movimiento. Yo tengo que conocer ese timing de movimiento y a través de mis manos yo puedo ordenarle al cerebro cuál es el momento en que cada músculo se tiene que contraer. Por ejemplo, un deporte de lanzamiento. Vamos a suponer handball. Cuando un jugador lanza una pelota, el objetivo es que el segmento distal tenga fuerza, velocidad, dirección. Pero el movimiento de ese segmento distal depende de componentes proximales. Lo proximal transmite a lo distal todos esos componentes. Si hay una persona en la que ese timing está alterado, yo tengo que normalizarlo. A través de la presión de mis manos sobre los músculos que yo necesito activar, si lo hago en el timing adecuado, voy a estar enseñando al cerebro que en ese gesto deportivo en qué orden tiene que entrar cada grupo muscular. Para eso el terapeuta tiene que saber cuál es el timing normal. Otro proceso básico también importante, la audición, los comandos verbales. Existen conexiones entre los tubérculos cuadrigéminos posteriores, centro reflejo de la vía auditiva, y los núcleos motores.
Mi voz puede facilitar o inhibir el movimiento. La voz alta simula una situación de estrés. Si yo pego un grito en este momento, más de uno va a saltar en su silla. ¿Qué hace el cerebro ante un tono de voz alto? Se activa como si fuese una situación de estrés, va a activar músculos que están preparados para alejarse del peligro. Por lo tanto, la voz alta facilita los músculos fásicos. El tono de voz alto lo voy a utilizar para facilitar el movimiento o para darle la máxima exigencia al paciente, para pedirle su máxima exigencia. El tono bajo, por el contrario de la voz, simula situaciones más de calma y facilita la actividad de los músculos tónicos. Los voy a usar fundamentalmente para facilitar situaciones de estabilidad, trabajar el equilibrio, calmar el dolor, ¿sí? Situaciones donde el tono muscular tiende a bajar, trabajar músculos tónicos como el diafragma, ¿sí? Entonces, ya con el tono de voz también puedo influir en la respuesta del paciente. La visión también facilita el movimiento. La visión nos permite dos cosas fundamentalmente. Primero, reforzar el aprendizaje. Piensen en un niño que está aprendiendo a picar una pelota. Imagínenlo y si ustedes lo han observado, van a ver que ese niño está con sus ojos tratando de controlar una actividad que es muy compleja, de mucha coordinación. Sus ojos están en la pelota y en la mano. Necesita el refuerzo visual porque es una actividad muy difícil para él. Pero a medida que el niño va aprendiendo, va repitiendo, puede quitar sus ojos de la pelota, de la mano, y hacer como está haciendo esta deportista de alto rendimiento, donde sus ojos están en otro lado, están en un compañero, en una jugada, en el aro, y la pelota, el manejo de la pelota corre a cargo del sistema táctil, propioceptivo y kinestésico. Pero la visión sí nos puede servir en las primeras fases de tratamiento para ayudar a controlar el movimiento. En nuestros pacientes, en las primeras fases, podemos permitir que mire para facilitar el aprendizaje de un patrón motor, y a medida que va aprendiendo como desafío, puedo hacer que mire en otro sentido mientras ejecuta un patrón motor. También la visión nos permite dirigir el movimiento. Fíjense, este jugador de bádminton, sus ojos están hacia arriba. Fíjense en qué posición está su tronco. Ojos arriba facilita la extensión. Ojos abajo facilita la flexión. Ojos a los lados facilitan los componentes de rotación. Entonces, la visión también la podemos utilizar para facilitar el movimiento. Tipo de contracción muscular es otro elemento que podemos utilizar en nuestro trabajo con los pacientes. En la FNP hay técnicas basadas en contracciones isotónicas, técnicas basadas en contracciones isométricas, o podemos combinar. En general, las contracciones isotónicas están más relacionadas al movimiento. El trabajo isotónico concéntrico, el movimiento, facilita el movimiento contra la gravedad. La contracción isotónica excéntrica nos permite controlar el trabajo a favor de la gravedad. ¿Cuántos de nuestros pacientes, tal vez en neurología o en otras áreas es más evidente, no tanto en el paciente de neurología, pero piensen en un paciente traumatológico o con mucha debilidad, y ustedes le piden al paciente, siéntese lentamente, y el paciente llega a un momento donde se desploma. Ese paciente tiene un déficit en el control de la contracción muscular, en el control excéntrico. Entonces, podemos utilizar las contracciones excéntricas para aquellos casos donde necesito darle al paciente control a favor de la gravedad. Y también tenemos las contracciones isométricas. La contracción isométrica es un trabajo muy interesante, sobre todo en deportología, porque tiene efectos muy interesantes a nivel metabólico. Todos sabemos, las contracciones isométricas son producidas por fibras
de contracción lenta, altamente oxidativa, es decir, fibras muy irrigadas. Cuando yo hago una contracción isométrica, estoy aumentando el flujo sanguíneo a la región, a los músculos que están realizando esa contracción isométrica. En un paciente con una lesión donde necesita aumentar ese flujo sanguíneo, la contracción isométrica puede ser una alternativa en las primeras fases de tratamiento, donde le estoy dando un aumento del metabolismo, pero si lo hago en un patrón tridimensional, ya de entrada, estoy recreando lo que en un futuro va a ser un patrón de movimiento que va a terminar siendo un gesto deportivo. ¿Sí? También la contracción isométrica produce a nivel del sistema nervioso central el bombardeo sensorial más importante. Hay un bombardeo propioceptivo muy grande hacia el sistema nervioso central y produce la co-contracción en los segmentos, sobre todo, por ejemplo, en aquellas lesiones donde hay inestabilidad articular. La co-contracción de músculos alrededor de un foco articular permite lograr la estabilidad articular de entrada, nomás, sin necesidad de mover al paciente y de generar contracciones isotónicas, solamente isométrico, una posición segura, ya estoy trabajando la co-contracción y la estabilidad articular. También usamos en la FLP resistencias, pero la resistencia como input sensorial, no como resistencia, sino para guiar al paciente. Todos sabemos, ¿se acuerdan de la ley del todo nada? De las unidades motoras. Una neurona se activa o no se activa. Si no se activa, esa neurona no aprende. Se sabe que solamente las neuronas que descargan aprenden. Entonces, ¿cuál es el principio de esto? Que a través de la resistencia yo estoy aumentando una demanda. La demanda a un grupo muscular aumenta la cantidad de unidades motoras activas. Y si hay unidades motoras activas, hay descarga, hay aprendizaje, hay neuroplasticidad. Finalmente, tenemos lo que se llama timing de movimiento, y esto también lo desarrollaron los autores. Ellos dicen que el movimiento en el desarrollo motor tiene un sentido que es proximal distal, pero en una persona adulta que ya pasó por ese proceso de aprendizaje, los movimientos tienen una secuencia, un orden distal proximal, pero con estabilidad proximal. Entonces nosotros tenemos que conocer cuál es el timing de movimiento de cada gesto deportivo y poderlo trabajar y poderlo ordenar. Si tengo tiempo, 5 minutitos, es preferible preguntas porque no sé si hay muchas preguntas o si no sigo y damos unas bases neurofisiológicas. ¿Hay lugar para preguntas? ¿Es necesario o sí un poquito más? Hablamos un poquito más. Entonces, 2 o 3 bases neurofisiológicas importantísimas para poder trabajar con nuestros pacientes. La primera es la inervación recíproca. La inervación recíproca es el mecanismo neuronal que permite la activación de un grupo muscular y en el mismo momento la inhibición de sus antagonistas. Esta nadadora de espalda, fíjense, el miembro superior izquierdo que va a una posición de flexión. Para que eso ocurra, no solo tiene que activarse los flexores de hombro y los rotadores de tronco, sino que también en el mismo momento tiene que haber una inhibición en los pectorales, en el subescapular, en el dorsal ancho. Si eso no pasa por algún motivo, el movimiento, la coordinación del movimiento va a estar alterada. Muchos de nuestros pacientes, aunque parezca mentira, son pacientes dermatológicos, pero los mecanismos neuronales pueden estar alterados. Una simple hipertonía periférica, o lo que llamamos también contractura, puede alterar la coordinación muscular, y eso es por alteración de la inervación recíproca. Otro principio neurofisiológico importante se llama inducción sucesiva. Cuando un grupo muscular se contrae, piensen en cualquiera, en el bíceps, por ejemplo, y a medida que se contrae y el codo se flexiona, sus músculos antagonistas se están estirando. Ese estiramiento aumenta la propiocepción, porque activa
los usos neuromusculares y los órganos tendinosos de Golgi. Por lo tanto, yo puedo utilizar para facilitar la actividad de un grupo muscular una contracción previa del músculo antagonista para buscar fundamentalmente mejorar la reversión del movimiento. La coordinación del movimiento se hace en base a este principio, inducción sucesiva. Otro principio que podemos usar en nuestro trabajo se llama sumación temporal. La repetición facilita la conducción de impulsos a través de las vías del sistema nervioso central, facilita el restablecimiento de la función muscular. Y finalmente, la sumación espacial. Utilizar un múltiple input sensorial en un mismo momento, haciendo que los impulsos nerviosos converjan sobre una unidad motora, también va a facilitar la contracción muscular. Por ejemplo, ustedes en un paciente pueden estar dando en el mismo momento un comando verbal, un estímulo visual, una resistencia. 3 elementos diferentes en el mismo momento actúan como sumación temporal y producen una mayor respuesta. Quisiera terminar esto con... Esta es una fotografía de un fotógrafo de Altagracia, de mi ciudad, que la hizo el día del eclipse. Es real la fotografía, la preparó durante un año, creo. Granja Gonzalo. Y quiero terminar con esta frase, con este texto. Él me autorizó para poner esta foto y dejar este pequeño pensamiento de Cava, que decía que los poderes secretos que esconde el cerebro no solo son reales, sino esenciales para su recuperación. Muchísimas gracias. Y yo